Mis hermanos, Dios les bendiga un día más. Les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, antes que todo, el Salmo, la historia del santo de hoy día, la primera lectura y el Santo Evangelio. Abramos nuestro corazón para poder entender la palabra de Dios y así nosotros también poder transmitir el mensaje a otros hermanos. Porque todos estamos hambrientos, mis hermanos, de la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos hay que ni siquiera conocen de Él? ¿Cuántos que nunca han escuchado la palabra del Señor? ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que en realidad nos hemos dispuesto a hacer por expandir el Evangelio de nuestro Dios? Jesús nuestro Señor nos dio todas las armas, nos enseñó de qué manera enseñar a otros hermanos. De la misma manera que Él enseñó, hermanos, vamos a enseñar nosotros. Vamos a propagar la fe en Dios nuestro Señor. Porque la fe que tengamos en Dios, entre más conozcamos de Él, entre más nos entreguemos a nuestro Dios, Él nos va a estar dando armas y fe cada vez con más confianza. Pero hay que depositar toda nuestra confianza en Dios nuestro Señor, que nos envió a Jesús para enseñarnos. Y así de esa manera, también nosotros estamos para expandir su evangelio. Voy pues en este momento a comenzar a recitar el Salmo de hoy día, que es el Salmo número 32. Dice así, si gusta repetir después de mí: en el Señor está puesta nuestra esperanza, aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Síguenos dando esta esperanza, esta fe, esta confianza en ti, Señor. Que no vivamos desamparados, que no sigamos desconfiando de ti, Señor, sino que continuamente te demos las gracias, te alabemos por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas, Señor. ¿En quién más vamos a poner nuestra confianza, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú que nos ofreces una gloria divina, solamente tú que nos ofreces una resurrección en el día final. Bendito Señor, te pedimos pues nos sigas dando tu espíritu, espíritu de valentía, espíritu de amor, espíritu de entrega, espíritu que no se sienta opacado en nuestras vidas, sino que cada día, Señor, tú continúes encaminándonos por ese sendero que nos va a llevar a conseguir la fe y todas esas necesidades que solamente en ti podemos encontrar. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Te damos gracias, bendito Espíritu Santo, porque de ti viene la gracia, de ti viene la enseñanza. En ti solamente podemos poner toda nuestra confianza cada que recibimos los dones, cada que recibimos los favores y la esperanza que en ti, bendito Espíritu, depositamos cada uno de nosotros aquí en la tierra. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, bendito Espíritu, porque si no estás tú dentro de nosotros, nuestro espíritu se debilita, nuestro espíritu no tendrá fuerzas y no podrá continuar en este duro caminar. Por eso te avivamos a través de nuestras alabanzas, a través de nuestras oraciones, cuando tú nos escuchas hablarte, bendito Espíritu. Ayúdanos pues a continuar. No permitas que nuestro cuerpo y nuestra mente se debilite, mucho menos que tú, bendito Espíritu, te alejes ni un solo instante de nuestra vida, ya que tú habitas en nosotros y ahí queremos tenerte siempre. Bendito y alabado seas. Mamita María, te doy gracias por todas tus intercesiones, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, que cada que nos sentimos defraudados, decepcionados, cansados, agobiados y tanto que nosotros sentimos
en nuestro ser, si no te tuviéramos a ti, Mamita María, que intercedes ante Jesús por cada cosa que nosotros necesitamos. Si no fuera porque tú, Mamita María, vas y llevas todas nuestras intenciones ante Jesús, no seríamos absolutamente nada. Por eso te doy las gracias, como madre que eres nuestra, como intercesora, como abogada y como todo lo que has sido hasta el día de hoy, Mamita María. Gracias por acompañarme, gracias por guiarme hacia Jesús y perdona todas nuestras ofensas, con todas aquellas que cada día nosotros ofendemos a nuestro Señor y a ti, Mamita María, con nuestros pecados. Perdónanos y guíanos hacia el Señor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de hacer esta pequeña oración, mis hermanos, voy a leerles la historia del santo de hoy día. En esta ocasión es una santa. Es Santa Liduvina, paciente enferma crónica del año 1433. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declararla santa, dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidandero de fincas. Su familia era sumamente piadosa y la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a las gentes muy necesitadas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo, y en pleno descenso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera, y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino, arremetió solamente contra ella, dejándola en el hielo, media muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de este golpe nunca más se iba a reponer. La pobre muchacha empezó desde entonces un horrorísimo martirio. Su estado de salud empeoraba cada día. Continuos vómitos, jaquecas, fiebre interminente y dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que le hicieran lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia. Liduvina se desesperaba allí inmóvil en esa cama, y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraron de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el Padre Pot. Este virtuoso sacerdote, lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir. Y luego colocó enfrente de la cama de la enferma un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca al crucifijo, y lloraba y se sentía muy infeliz. Pero de pronto empezó a mirar al Cristo y a meditar en sus heridas, en sus angustias y dolores, y a meditar en su santísima pasión. Este recuerdo de los sufrimientos de Jesús le produjo un cambio total en su modo de pensar y de sentir. En adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía:
Si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús, y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel, perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan insensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso doloroso y la más grande neuritis o inflamación de los nervios, y le producían dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver, pero nadie le veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada, una noche soñó Liduvina que nuestro Señor le proponía este negocio: para pago de tus pecados y de conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en una cama o 38 años en el purgatorio? Y que ella respondió: prefiero 38 años en el purgatorio, y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. Y pasaron 38 horas, 380 horas y 3800 horas, y su martirio no terminaba. Al fin preguntó a un ángel que pasaba por allí: ¿por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 años al purgatorio, y ya llevo 3800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta: ¿que cuántas horas cree que ha estado en el purgatorio? Pues 3800. ¿Sabe hace cuánto que usted murió? No hace todavía 5 minutos. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted ha muerto. No han pasado 5 minutos y ya se imagina que van 3800. Al oír semejante respuesta, Liduvina se asustó y gritó: Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en tierra. Y despertó, y en verdad estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían les respondía: tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible, que no podemos imaginar. Y seguía sufriendo contenta sus parálisis, para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Schiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Liduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los últimos 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se ha logrado explicar este prodigio. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo tan espantosamente en su lecho de enferma,
recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su Santísima Pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron su autografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de sus sufrimientos ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor. Cambiaron el santo párroco, que tanto le ayudaba, por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Liduvina era una mentirosa, que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa, y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario, que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural. Y así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar sus oraciones a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril de 1433, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes, contempló en una visión que en la eternidad le esperaban tejiendo una hermosa corona de premios, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona, puedes morir en paz. La última petición que le hizo el médico antes de morir fue que su casa la convirtieran en un hospital para pobres. Así se hizo, y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios, y después de muerta, sus milagros la hicieron muy popular. Tiene un gran templo en Schiedam. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor del famosísimo libro La imitación de Cristo. Santa Liduvina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados y para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores. Esta fue la historia de Santa Liduvina, mujer llena de sufrimientos, desde los 15 años ya postrada en cama. Tantos años estar postrada en cama, y esos sufrimientos los padeció con amor y por amor a Cristo, y por los pecados de todas las demás personas. Esto, aunque nosotros lo dudemos, mis hermanos, cuando nosotros ofrecemos nuestras enfermedades, se las ofrecemos a Dios por la conversión de pecadores o por la sanación de cualquier otra persona, de cualquier amigo, tío, tía, papá, mamá o cualquier enfermo que tengamos. Dios nos concede, mis hermanos, ese milagro, pero es solamente si nosotros llevamos los sufrimientos como esta santa, como Jesús también llegó a sufrir todo con paciencia. Él nunca renegó de todo lo que le hicieron, de que lo golpearon, lo escupieron, lo llevaron cargando la cruz. Así esta santa, a pesar de todo lo que sufrió, los primeros años fue muy difícil para ella, porque escuchaba a sus amigos, a sus compañeros reír allá afuera de las calles, y ella, pues yo me imagino que sentía el deseo también de estar junto a ellos jugando, divirtiéndose, como lo hace todo un joven.
Cuando nosotros estamos en nuestra plena juventud, nos gusta ir a jugar básquetbol, fútbol, béisbol, cualquier deporte que a nosotros nos guste, ¿verdad? A ella también le llamaba la atención porque aún no conocía de Dios, aún nadie le presentaba a Dios, como cuando llegó este sacerdote y le dijo que mirara la cruz. Le dijo, mira la cruz, ponte a pensar en los sufrimientos de Jesús. Y es algo tan cierto, hermanos, que si nosotros nos pusiéramos a pensar en todo lo que Jesús sufrió, lo que nosotros estamos padeciendo o hemos padecido, no ha sido nada en comparación a Jesús nuestro Señor. Y sin embargo seguimos llorando, seguimos quejándonos, no dejamos de estar de quejumbrosos. Y a veces ni siquiera ante Jesús nuestro Señor, sino ante nuestra propia familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros papás, que tal vez en vez de quejarnos con Jesús y decirle y hablarle de todos nuestros padecimientos, les aseguro, mis hermanos, que si nosotros nos quejáramos ante Él, nos llegaría rápida la ayuda. Pero siempre estamos quejándonos ante otras personas. Y entonces, todo esto que los santos llegaron a hacer, que llegaron a sufrir y llegaron a tener tan fuertes dolores, y los padecían con amor, con paciencia. Algo que yo me imagino, mis hermanos, que sinceramente yo no podría llevar a cabo como estas personas, como estos santos. Esta santa se ganó la gracia de Dios. La gracia, yo digo, mis hermanos, porque tuvo el regalo de Dios de poder sanar a personas con solamente su oración y de poder tener éxtasis, o sea, visiones con Dios, visiones con la Virgen, con su ángel de la guarda, y tuvo visiones también de los sufrimientos de las almas en el purgatorio. Nosotros por eso es que creemos en que existe un purgatorio, por las visiones de los santos, porque ellos que llegaron a la santidad vieron con cuánto sufrimiento llegaron a padecer esas almas que se encuentran aún en un purgatorio. Y nosotros, hermanos, tenemos que rezar, pedir a Dios por esas almas, porque un día que estemos también nosotros en el purgatorio, vamos a desear que alguien rece, que alguien pida a Dios por nuestras almas. Y entonces, por eso es muy importante que en nuestras oraciones incluyamos a las almas en el purgatorio. Al igual que esta santa que pedía por las almas en el purgatorio, porque ella pasó los sufrimientos en el purgatorio. En ese sueño que ella tuvo, llegó a estar en el purgatorio por 3800 horas. Entonces todos estos sufrimientos, mis hermanos, que en el purgatorio suceden, tal vez cuando vayamos a presentarnos ante Jesús y Él nos diga que vamos a ir, por decir, unos 7 años al purgatorio, porque nos lo merecemos, purgar y llegar limpios a la presencia de Dios. ¿Se imagina que nos dijera que vamos a pasar 7 años en el purgatorio? Si esta mujer pasó solamente 5 minutos en el purgatorio y ella sintió que eran 3800 horas, ¿se imagina los sufrimientos que han de ser en el purgatorio? ¿Quién como ella, que estaba contando las horas para saber cuándo iba a tocarle el salir de ese lugar? Hermanos, hagamos reflexión de todo esto y pensemos qué es lo que hemos ganado nosotros. Ya estamos de perdido en el purgatorio, ya nos ganamos la gloria. ¿Qué es lo que nos hemos ganado? ¿Cómo nos sentimos? Si esta mujer, con tantos padecimientos, con tanto sufrimiento que tuvo, ¿se imagina? Tanto sufrimiento que fue el que sintió en su cuerpo. Esos padecimientos se le hicieron mucho tiempo, pero sin embargo, al sufrirlos con paciencia, con amor a Jesús, todo puede llevarse a cabo con amor. Pero hay que tener amor. Si no tenemos amor por Dios y por nuestros hermanos, no somos nada en esta vida. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles la primera lectura y vamos a ver que Dios nos habla también a través de la lectura de hoy día. Ya regreso.
difícil entender cómo moriste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá, más allá de todo. Te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá, más allá de todo. Te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Más allá de todo, te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste, precioso Cordero en majestad inigualable. Recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración, recibe adoración. Mis hermanos, voy a compartirles en este momento la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 hasta el 41. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los Hechos de los Apóstoles es un libro muy hermoso. Fueron hechos
de todos los sucesores de Jesús, con los que se dirigió para que expandieran su mensaje. Y aquí comienza San Pedro a hablar con la gente de Israel, muy en especial con ellos, ya que los culpaban de la crucifixión de nuestro Señor. San Pedro sabía que Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, los había perdonado, perdonaba al pueblo de Israel, claro que siempre y cuando ellos se arrepintieran de corazón. Aquí les dice San Pedro que se hagan bautizar en el nombre de Cristo Jesús. Y es que muchos de ellos habían creído en Jesús, al igual que San Pedro y los apóstoles, habían creído en sus palabras, y sin embargo lo traicionan. Cuando Jesús fue apedreado, fue golpeado, cuando gritaron en contra de él, crucifíquenlo, muchos de los que habían escuchado a Jesús nuestro Señor hablar, cuando miraron sus milagros y todo lo que él hacía por el pueblo de Israel, se fijaban en él y creían en él. Pero sin embargo, cuando es crucificado, cuando lo llevan por la calle con la cruz pesada, toda esta gente, la cual San Pedro está culpando, también participó en la crucifixión de Jesús, y por eso les dice estas palabras. Dice del 37 en adelante: al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Con el bautismo, ellos iban a quedar perdonados por Jesús nuestro Señor y por Dios Padre, ya que lo que Jesús había venido a ganar por cada uno de nosotros era el perdón. Por eso había venido Jesús, por el perdón. No tanto, mis hermanos, por lo que él sintió, sino porque a través de esa cruz, a través de ver nosotros los sufrimientos que él padeció, nosotros nos conmoviéramos y sintiéramos mucho más amor y fe en que un día vamos a resucitar, en que un día vamos a ser gloriosos al lado de Jesús. De eso nos hablan más que todos los hechos de los apóstoles, porque los apóstoles, después de que Jesús ya partió a la derecha del Padre, ellos recibieron muchos dones de Dios nuestro Señor. Al recibir el Espíritu Santo, ese que les había prometido Jesús, que les llegaría en cualquier momento y en el cual ellos esperaron con mucha fe, no se desanimaron nunca, que cuando les llegó, mis hermanos, recibieron todos los dones que ellos estaban esperando, pero tenían fe, tenían confianza en aquel que se los había anunciado, en Jesús. Y así, de esa misma manera que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, también nosotros lo hemos recibido y hemos recibido todos los dones que los apóstoles llegaron a recibir. Pero no nos lo hemos creído como lo creyeron los apóstoles. Mucha gente dice, pero ellos anduvieron con Jesús, por eso tenían fe y por eso tenían mucha confianza, porque anduvieron con Él. Mucha gente se dice y se hace esa clase de preguntas, pero nosotros, hermanos, hay que tener fe y confianza, porque la fe es algo que no se ve. Si no tenemos fe, si no creemos en el crucificado, en el que padeció por nosotros, y que un día, tarde que temprano, hermanos, cuando pasemos de esta vida a la otra, les aseguro que si nosotros nos mantenemos firmes con la fe y la confianza en Dios, Jesús va a venir al frente de nosotros y nos va a abrazar. Nos va a acoger en su regazo y vamos a ser felices una eternidad. Y eso es para cada uno, mis hermanos. No solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Es la promesa que Jesús dejó para todos, que no solamente los judíos recibirían ese don, sino todo el mundo. A todos aquellos pueblos donde San Pablo llegó a ir a predicar el mensaje de Jesús, todos los que acogieron el mensaje recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos gratuitamente siempre y cuando le abramos el corazón a Dios nuestro Señor. Dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar
aunque estén lejos. Aunque estén lejos. Cuando Dios quiere llamar a una persona para su servicio, así estemos donde estemos, Dios nos va a dar las armas. ¿Cuál es la arma más poderosa que podemos recibir de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que viene a nuestras vidas, el que nos guía, nos conduce, nos abre la mente y nos da todo lo necesario para poder llevar el mensaje de Dios a todos nuestros hermanos. A eso estamos llamados, hermanos, a no quedarnos paralizados, sino dar todo de nosotros. Dios, mis hermanos, se agrada con cada uno de sus hijos cuando hace las cosas como a Él le gustaría que nosotros trabajemos. Eso es lo que Dios le agrada. Dice del versículo 40 en adelante, Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. El testimonio arrasa, y las palabras que San Pedro les estaba transmitiendo a la gente que se encontraba allí, esas palabras les taladraron el corazón. Y San Pedro, que había recibido el don de Dios, que había recibido el Espíritu, con ese mismo espíritu de fortaleza, le habló al pueblo de Israel, le habló a la gente que allí se encontraba. El don de Dios, el Espíritu que recibimos nosotros, como les decía, no solamente es para los judíos. Aquí lo dice claramente San Pedro. Es para todo aquel que lo quiera recibir. Dice, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Cuando les dice aléjense de esta generación perversa, Él se dirige a todos aquellos que lo estaban escuchando con atención, porque yo imagino que habría algunos cuantos que no les estaba gustando la manera que San Pedro les estaba diciendo las cosas. No todos, cuando estamos en una congregación, cuando estamos en una misa, o cuando estamos en un congreso, o en un retiro, no todos están con el corazón abierto. Muchos se niegan a la palabra de Dios. Pero recordemos, hermanos, que hasta el más duro, tarde que temprano, cae ante los pies de Jesús. Y esa es la meta a la que nos invita Jesús nuestro Señor, a que hablemos con poder, hablemos del Todopoderoso, hablemos sin miedos, no seamos miedosos al pronunciar a Jesús nuestro Señor a los demás, porque mucha gente tiene miedo. Mis hermanos, hay veces que a mí hasta me dicen, ¿y tú por qué hablas tanto de Dios? Porque me encanta hablar de Dios. Soy pecador y soy lo que soy. Sí, pero a mí me encanta hablar de Dios. Me encanta transmitir su mensaje. Y no me canso de hacerlo. A veces quisiera uno trabajar más y más y más. Pero en realidad que también nos cansamos. También nuestro cerebro se cansa. Yo siempre le pido a Dios que me fortalezca y que me dé mucho más amor por Él. Porque es lo que me va a salvar. Es lo que nos va a salvar a todos, no solamente a mí. Y por eso mi invitación es esa, hermanos, a que transmitamos el mensaje a los demás. Que no nos callemos, porque como dijo Jesús, si ustedes se callan, hablarán las piedras. Y entonces iba a estar ya más fuerte la cosa. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio de hoy día y también a ver qué nuestro Señor a través del Evangelio nos habla. Ya regreso. Anhelo conocerte. Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo.
Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Digo conmigo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. Gracias, Señor. Bueno, pues hermanos, vamos a continuar con esta programación. Voy a compartirles el Santo Evangelio de hoy día, que está tomado de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les respondió:
porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto, y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el viernes de dolor, de padecimiento de nuestro Señor Jesús, de tanto sufrimiento que Él pasó, de sentir también el abandono de sus apóstoles y de sus seguidores, y luego Sábado Santo, Domingo de Resurrección. ¡Qué gran alegría! Y el día de la resurrección, hermanos, que todavía no se daban cuenta, ni los apóstoles, ni nadie, de lo que había sucedido, de su aparición, de que Jesús nuestro Señor ya iba a subir al Padre. Sin embargo, se da a conocer a todos los que anduvieron con Él y a todos aquellos que creyeron en Él. Primeramente, a María Magdalena, a esta mujer que creyó en Jesús nuestro Señor, que creyó siempre en el mensaje de Dios, seguidora de Jesús, a pesar de que no creía en Jesús mucha gente. Así, con todo eso, ella y muchas mujeres llegaron a creer. Y Jesús nuestro Señor les dio tanta puntuación a las mujeres que después de no valer nada ante los hombres, Jesús levanta a la mujer, a las mujeres, les da su lugar. Claro que un lugar bueno y no un lugar en el que se ha puesto la mujer últimamente, porque las mujeres últimamente se quieren comparar, quieren ser ya como los hombres, o tal vez quieren hacerse superiores a los hombres. Es algo, mis hermanos, que no es porque yo lo esté diciendo machistamente, ni tampoco sobajo a las mujeres. Las mujeres se merecen respeto, pero desafortunadamente, últimamente, la mujer no tiene respeto hacia el hombre. Hay muchas que sí, no voy a decir que todas las mujeres, al igual que como muchas mujeres hablan de los hombres, ¿verdad? Sin embargo, aquí Jesús les da su lugar, les da un lugar muy bueno, porque si no haya sido por Él, si no haya sido por nuestro Señor Jesús, las mujeres, aún en la actualidad, no tuvieran ni voz ni voto. Aquí podemos ver en estos primeros versículos, dice que María se encontraba llorando fuera del sepulcro, pues sentía tanto remordimiento y dolor por lo que había sucedido con Jesús, y ella sentía que a Jesús nuestro Señor, al cuerpo de Él, se lo habían robado. Aún no le venían a la mente todas aquellas palabras que Jesús continuamente les decía. No entendían, estaban todavía tapados todos, no entendían lo que sucedía. Cuando Jesús les decía, cuando estuvo entre ellos, que estaría 3 días en el seno de la tierra, pero a ese tercer día resucitaría. Cuando Él les decía esas palabras era para que se les hubieran quedado. Sin embargo, algo les cegaba la mente, algo los cegaba totalmente a ellos. No les dejaba ver la realidad, lo que Jesús les estaba diciendo. Si ellos no entendían, mucho menos los maestros, los fariseos, los ancianos, todas esas personas, mucho menos ellos lo iban a entender. Pero Jesús, que amó tanto a los apóstoles, les explicaba en privado los designios de Dios. Y aún así, mis hermanos, aún así lo abandonan cuando va a sufrir por toda la humanidad. Jesús, que se entrega totalmente por nosotros, que se entrega totalmente por nuestros pecados, para que seamos salvos, para que llevemos una vida feliz, alegre. Lo entrega todo por nosotros, hermanos, y aún así no entendemos el mensaje de Dios en nuestra vida.
nos está hablando claramente, diariamente a través de las lecturas, que nos comportemos de la manera que Él quiere que seamos comportados, para recibir una gloria eterna, para recibir el amor de Dios, recibir esa gloria divina en la cual hemos estado esperando siempre. Porque solamente, mis hermanos, que ustedes no lo quieran así. Yo por mi parte sí. Yo sí tengo temor de Dios. Y me duele mucho cuando lo ofendo, cuando caigo en el pecado. Me duele muchísimo. Pero qué gran alegría ha de haber sentido aquí María Magdalena. Podemos ver cómo esta mujer se alegró tanto cuando escuchó la voz de Jesús. ¿Qué hubiera sentido usted, hermano, hermana, si después de ver los padecimientos de una persona, si después de ver de que lo crucificaron, que lo enterraron, y de un día a otro usted lo ve vivo? ¿Qué haría usted en realidad? Esta mujer le dio una felicidad grandísima, que corre hacia los demás apóstoles y les cuenta todo lo que Jesús le dijo. Una felicidad inmensa también para los apóstoles, que aún cuando María Magdalena va y se presenta ante ellos y les cuenta los sucesos, les cuenta de que vio a Jesús, de que se le apareció, y no creerle, no le creen aún, sino hasta más después, cuando ellos mismos se cercioran, cuando Jesús viene y se presenta ante ellos con puertas cerradas. Es entonces cuando se dan cuenta de que Jesús nuestro Señor les habló con una realidad, les habló de una gloria eterna y les habló de que había una resurrección, de que todo aquel que creyera en Él tendría vida eterna. Fueron las palabras que muchas veces Jesús mencionó, que llegó a mencionar a Marta y María cuando levantó de la tumba a su hermano Lázaro. ¿Cuáles eran las palabras que Marta y María le decían a Jesús? Señor, nosotros sabemos que tú lo levantarás cuando estés en tu reino. Pero ellas no se imaginaban que lo iba a hacer en ese momento. No se imaginaban eso. Y Jesús le dice: ¿cuántas veces te he dicho, María, que si tú crees en mí, verás la gloria de Dios? Y es que muchos de nosotros aún no nos creemos eso, hermanos. No nos creemos que veremos la gloria de Dios entre nosotros. Si lo creyéramos así, nos detendríamos más de pecar, de caer en el pecado. Nos detendríamos más de ofender a nuestros hermanos, de ofender a nuestros padres, a nuestros amigos. Es que la ofensa, hermanos, no es de Dios. Dios nunca ofendió. Dios es amor. Dios no puede ser odio hacia nadie. Él, a pesar de los padecimientos, a pesar de que lo escupían, de que lo golpeaban, de que lo llevaron hasta la cruz, Él nunca renegó. Él nunca llegó a ofender a los que lo estaban golpeando. Él lo sufrió todo con paciencia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir de esa misma manera que Jesús nuestro Señor sufrió? Pero como les digo, qué gran felicidad después de todo este padecimiento. Después, María Magdalena ve a Jesús resucitado. Mira a esos ángeles también junto a Jesús. Es algo, hermanos, tan increíble que esta mujer todavía hablando con Jesús no creyó que era Jesús. No creyó que era su maestro con el que había andado ella. No creía todavía, sino que le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dámelo, yo me lo llevaré. Ella estaba hablando del cuerpo de Jesús. Sin embargo, Jesús se le aparece ya vivo. Hermanos, Jesús no quedó en esa cruz. Jesús no quedó en el sepulcro. Jesús fue levantado. Y así como fue levantado Él, así como Él se fue por su propio espíritu hacia arriba, Él vendrá un día por nosotros también. Sigamos con esta confianza, con esa fe en Dios nuestro Señor, de que Él va a tener compasión de nosotros y nos va a abrir una puerta para estar eternamente con Él en el cielo. Esta santa de la cual yo les leí la historia al comienzo del programa, esta mujer
Fíjese todo lo que sufrió esta mujer. Y también lo hizo con mucho amor. Claro que renegó un poco, porque humanamente somos todos humanos, hermanos. Renegamos un poco de las cosas que nos suceden. A veces se nos hace que Dios es injusto con nosotros. Cuando ya le conocemos a Dios y hablamos con Él, tenemos fe en Él, de que Él nos va a levantar de la enfermedad, del problema, de lo que estemos pasando. Dios nos levanta, nos hace el favor y nos lleva de nuevo por su caminar. Pero no perdamos la confianza en Cristo Jesús, como no la perdieron ya los apóstoles después de que recibieron el don de Dios, ese Espíritu que también nosotros hemos recibido. En la primera lectura nos lo decía, el Espíritu de Dios, Él no hace distinción de personas, sino que todo aquel que lo quiera recibir, el Espíritu entra en él, ¿verdad? Porque Dios, mis hermanos, no es racista como nosotros somos racistas. Nosotros miramos a una persona de color y le damos la vuelta. Dios no es así. Dios nuestro Señor nos mira a todos por igual. Él sabe cómo somos. Él sabe si somos sinceros. Él sabe si somos renegados. Si nos enojamos por cualquier cosa, Él sabe todo. A Dios no le vamos a contar nosotros mentiras, porque Él conoce ya nuestro pensamiento desde antes de que hablemos. Y por eso, hermanos, hay que mantenernos con la fe en Dios. Si nos mantenemos con Dios nuestro Señor, con la fuerza de Él, que viene de Él, si nos mantenemos fuertes en la fe, nada nos va a suceder y nada nos va a faltar. Esta gente, cuando recibió ya el Espíritu de Dios, ya no tuvo miedo. Aunque fueron perseguidos por la gente, ellos ya no tuvieron miedo. Fueron encarcelados muchas veces los apóstoles. Y esos padecimientos los sufrían por amor a Cristo. Porque sabían que lo que ellos sufrían les iba a ganar un pedacito de gloria allá en el cielo. Cada que nosotros hagamos algo por Dios nuestro Señor, o sea, lo que hagamos por un hermano, si lo hacemos bien y con mucho amor, Dios nuestro Señor ya desde en ese instante nos está regalando un pedacito de cielo. Vamos ganándonos el cielo poco a poco, no de un solo golpe, porque necesitaríamos ser completamente santos para estar ya en esa divinidad, en esa gloria de Dios. Pero no somos completamente santos de un solo golpe. Dios, que exaltó a Jesús nuestro Señor, que lo levantó de esa tumba, que se fue entre las nubes y que se dejó ver por sus apóstoles, se dejó ver por muchas personas con las cuales Jesús habló muchas veces, que les decía que se acercaran a Dios porque estaban completamente desviados, eran como ovejas sin pastor. Jesús se los dijo muchas veces, yo soy el buen pastor, todo aquel que escucha mi voz es mi oveja. Nosotros somos como esas ovejas, hermanos. Escuchamos la voz del pastor. La voz del pastor que nos está hablando continuamente para que lo sigamos. No nos dejemos llevar por la mundanidad. Todo lo del mundo, mis hermanos, nos quita tiempo y nos quita ese pedacito de cielo que ya habíamos ganado. Por eso hay que echarle ganas. Hay que trabajar duramente por el amor de Dios, porque Dios nos quiera tanto, nos vaya abriendo lugarcito allá en el cielo, porque nosotros no somos del demonio, somos de Dios, venimos de Él, y Él no quiere perdernos. Así como Jesús fue exaltado, se fue de aquí de este mundo, sin ayuda de nadie, más de que del Padre, así también nosotros seremos llevados. No tengamos la menor desconfianza de que Dios nos va a dar la gracia de poder llegar ante Él y ser eternos. Esa eternidad, mis hermanos, que muchas personas dudan de ella. Muchas personas no creen que existe la gloria. Muchas personas no creen que existe el infierno. No creen en nada. Pero vamos a hablarles nosotros de eso para que ellos se vayan acercando a Dios y se ganen la gloria y no el infierno. Porque la lectura se nos explica muy bien. Que no queramos entender es otra cosa, pero está bien explicada la palabra de Dios.
Si nos hacemos los tontos de que no entendemos, es porque no queremos. Pero nos lo explica claramente nuestro Señor Jesús a través de este evangelio. Después de que Él resucitó, después de que Él se elevó a los cielos, fue la enseñanza a la cual nosotros estamos dispuestos también a ser elevados junto a Él, para que vivamos eternamente, hermanos. Que Dios les bendiga. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle a Dios y a Jesús nuestro Señor que nos sigan dando la fuerza, que nos sigan dando su espíritu para llevar a cabo su mensaje. Ya regreso. Esperaba el juicio final para verme con Jesús, pero Él sonriendo me habló y me dijo: ven a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque muerto, tendrá vida. Yo soy la resurrección y la vida, pues el precio de la muerte con mi sangre lo pagué. Yo soy la resurrección. Él volteando su rostro a mí, con gran ternura me dijo: emprende tu vuelo final, que yo estaré junto a ti. Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, aunque muerto, tendrá vida. Yo soy la resurrección y la vida, pues el precio de la muerte con mi sangre lo pagué. Yo soy la resurrección. Sin dudar creeré su voz, al instante respondí: aquí está mi vida, Señor, en ti quiero descansar, pues tú le has dado valor a mi vida y has cuidado mis pasos desde siempre. Pues tú le has dado valor a mi vida y has cuidado mis pasos desde siempre. Bueno, mis hermanos, pues después de escuchar esta bella alabanza, vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos siga acompañando,
quien nos siga guiando y que nos siga dando su espíritu de fortaleza para ser fortalecidos en su amor y vivir siempre por los demás, ayudar a los demás en lo que nosotros podamos. Que Dios nuestro Señor sea nuestra ayuda donde quiera que vayamos y en Él poner siempre toda nuestra confianza. Vamos pues a pedirle a nuestro Señor Jesús y a Dios Padre que nos sigan acompañando, y en este día le pedimos a nuestro Señor por todos nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, que se encuentran en un hospital. Especialmente pedimos por los que han sido contagiados del coronavirus, por esta enfermedad tan terrible, para que nuestros hermanos que han sido contagiados queden sanos. Si es la voluntad de nuestro Señor, serán sanos y todo este mundo se limpiará de esta enfermedad que ha llegado al mundo entero, porque en el mundo entero, mis hermanos, hay contagiados, y por eso hay que pedirle a Dios nuestro Señor su misericordia, porque con su misericordia todo lo podremos lograr, todo se podrá llevar a cabo. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Te pido por toda la gente pobre que anda en las calles, por todas las personas que no tienen qué comer, que no tienen cobija, que no tienen dónde dormir, para que tú, Señor, les cobijes, les protejas, les des el alimento diario también. No te olvides también, mi Señor, de todos los países más pobres, de todos aquellos países que no tienen el recurso, que no tienen la comida, que viven con comida racionada todos los días, para que puedan saciar su hambre, mi Señor. Y a nosotros, danos el deseo de ayudar siempre a todos aquellos más necesitados, que abramos siempre en nuestro corazón, Señor, a las necesidades del mundo. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, dame la gracia, dame la fuerza, la esperanza y todo aquello que mi ser necesita para llevar el mensaje de Dios a nuestros hermanos. Y dame la sabiduría, esa sabiduría que solamente de ti, bendito Espíritu, podemos recibir, y que con tu ayuda, bendito Espíritu, vamos a ser siempre fortalecidos en medio de cualquier problema, enfermedad o cualquier conflicto en el que nosotros a veces nos metemos. Bendito Espíritu, tú que nos encaminas hacia el Señor, tú que eres la fuerza, tú que eres ese fuego que nos quema por dentro, límpianos, déjanos limpios de todo pecado y ayúdanos a no caer en él, a no caer porque todo eso nos está inundando en el fondo del lodo, en el fondo del infierno, y no queremos ser partidarios del demonio, queremos ser partidarios de Dios y de ti, bendito Espíritu, que nos das la fortaleza. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión por todas las cosas que para nosotros a veces son tan difíciles de poder resolver. Pedimos a nuestro Señor que nos ayude, y tú como nuestra abogada, Mamita María, tú que tienes el acceso a llegar ante los pies de Jesús, ayúdanos, aboga por nosotros, habla a Jesús de todos nuestros problemas, de todo lo que nosotros pasamos aquí en la tierra, de todos esos padecimientos, de todo eso que está sufriendo el mundo entero, para que todo se calme, todo vuelva a la tranquilidad y vivamos una vida segura, una vida en paz, y que nos recordemos de que a través de todo este enfrentamiento que hemos pasado, tú, Mamita María, nos has conseguido el amor de Dios y nosotros le correspondamos a Él también. Mamita María, te pedimos pues en este día, nos sigas acompañando y nos guíes de tu mano hacia el Señor y nos cubras de todos los peligros. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, gracias. Les agradezco mucho el que me haya acompañado. Que estas palabras, mis hermanos, las acojamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que llevemos el mensaje, que no nos quedemos con él, que lo compartamos a otros hermanos, porque a eso nos ha llamado nuestro Señor Jesús, a que expandamos su evangelio. Y si no lo hacemos, mis hermanos, si no hacemos porque otros hermanos conozcan a Dios, nosotros vamos a tener un castigo severo, no porque nuestro Dios nos quiera castigar, nosotros mismos, al no hacer la voluntad de Dios, nos estamos castigando. Así es que pidamos pues a Dios que nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría más que todo para poder entender su mensaje y para poder llevarlo a cabo. Porque el mensaje de Dios debe ser transmitido a los demás. Así es que esta es mi invitación, mis hermanos, que siempre pidamos de Dios y que siempre Él nos va a ayudar. Así es que yo les deseo paz y felicidad en sus familias. Que Dios les bendiga.